buenas noches, gracias por acompañarnos, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de AM a través de Telefuturo. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo te va? Bien, señor, mi saludo también a la teleaudiencia. Hoy vamos a tocar dos temas en los cuales creo que AM se va a encargar de explicar algunos aspectos de dos temas que sin dudas acapararon la atención en toda la semana. El primero de esos temas tiene que ver con este caso bastante lamentable, curioso, chocante, por ponerle algunos hasta calificativos bajos, que sucedía con una condena de 4 años y 6 meses para un hombre que abusó de quien resultó ser finalmente su nieto, él pensaba que era el nieto, pero en realidad terminó siendo el hijo, porque antes de un caso que no se había denunciado y de un caso que no se había puesto a conocimiento ni del Ministerio Público ni de la justicia paraguaya, había violado a su propia hija. Así es, y lo que más llama la atención y generó cierta indignación en la gente que pudimos percibir a través de las redes sociales es el hecho de que el hombre tuvo solamente 4 años y medio de cárcel, o sea, una condena de 4 años y 6 meses de cárcel por este caso. Algo muy bajo, y mucha gente decía, esperen, ¿cómo puede ser que tan poco tiempo de cárcel? ¿Cómo puede ser que nos haya ido 20 años si la ley ya habla de 20 años para un caso de abuso? ¿Cómo puede decir la jueza que este hombre no tiene antecedentes, siendo que violó a su hija hace 10 años? Bueno, de eso vamos a hablar esta noche en AM. Vamos a hablar un poco de qué penas necesitaríamos que se empiecen a aplicar en Paraguay, qué se podría o se debería cambiar en la legislación, y una explicación también por qué este caso, justo este caso, tiene la pena máxima, que es de 4 años y medio. Y nos decía la jueza, y esta noche en AM habla con nosotros, nos visita aquí en el programa, que era prácticamente una justicia atada de manos porque había que juzgar con la ley anterior, y la ley anterior establecía penas hasta ridículas, podría uno decir, para situaciones de este tipo. Eso sin dejar de mencionar y sin dejar de tener en cuenta que la violación a su hija no se había denunciado y que al no haber sido parte de ningún tipo de investigación, de ningún tipo de juzgamiento, el hombre no pudo ser condenado. Además, por aquella violación que le cometió en este caso a su propia hija. Así es, y este caso se da justo en un momento en que en algunos países de la región como Chile hay avances en cuanto a la prohibición de prescripción de casos de abusos sexuales, por ejemplo. Así que es un momento en el que podría plantearse una nueva legislación. Dentro de muy poco tiempo va a entrar un nuevo Congreso a nuestro país y hay algunos proyectos de ley que podrían surgir a raíz de este caso, que es terrible. Hasta ahora no logramos entender cómo puede ocurrir algo así. Un hombre que violó a su hija, producto de esa violación nació un niño, y este hombre abusó después sexualmente de este niño cuando tenía 6 años. Abusó sexualmente de un niño que es su hijo y su nieto al mismo tiempo. Así que terror. De eso vamos a hablar esta noche en esta edición de AM. Y repito, con nosotros, mano a mano, la jueza del caso, Elsa García, hoy explicando cuáles fueron los elementos que se tuvieron en cuenta para poder aplicar finalmente esta condena, y sobre todo por qué la condena llegó finalmente a unos 4 años y 6 meses de prisión. Vamos a hablar también de otro de los temas que acaparó la atención en el transcurso de la semana y sobre todo en los últimos días. El Lava Jato, el escándalo más importante y más grande del Brasil en materia de lavado de dinero y evasión de divisas, que finalmente golpea a Paraguay y, para sorpresa de nadie, en la zona de la Triple Frontera, operaciones que se han realizado y que forman parte de la investigación del Ministerio Público de Brasil, de gente que no solamente está viviendo en Paraguay, en este caso la última residencia que se le conoce al conocido como lavador de lavadores, el cambista de los cambistas, el hombre más importante que heredó del propio padre de Morco Messer, un hombre cercano, hermano del presidente de la República, operando desde la Triple Frontera,
realizando no solamente desde la zona de la Triple Frontera, sino con casas de cambio desde hace unos buenos años, lavado de dinero y evadiendo divisas. Esta noche vamos a explicarles, a través de informes que hemos preparado, quién es Darío Messer, cuál es su cercanía con Horacio Manuel Cartes Jara, por qué lo considera un hermano, un hombre que, dicho por el propio Cartes, le tendió una mano cuando había pasado por un mal momento. ¿Cuál fue ese mal momento? Cuando Cartes había caído finalmente en Paraguay y estaba prófugo de la justicia paraguaya por evasión de divisas. En aquel entonces, el propio Horacio Manuel Cartes Jara obtuvo refugio gracias a la ayuda por parte de la familia Messer, de Morco Messer y de Darío Messer, quien hoy está prófugo, buscado por la justicia del Brasil. Así es, y algunos datos que son muy llamativos, porque hubo una orden de captura a 45 personas en 3 países. En Uruguay ya había detenciones y en Paraguay todavía no salía la orden de captura a nivel local. Finalmente este hombre está prófugo, no lograron detener todavía a quien aparece como una de las cabezas del sistema de lavado de dinero a través de cambios, de cambio de dinero en el operativo, en el marco de todo lo que es el escándalo de Lava Jato. Porque hablemos, digamos, cómo los colegas de Brasil encaran el tema de Lava Jato. Acá hacemos como una separación. Hablamos de un caso en particular que derrocó a Dilma Rousseff, un caso particular de Odebrecht que derrocó a PPK en Perú, que metió preso a Lula da Silva. Bueno, todo eso, el escándalo gigante es el caso Lava Jato. Dentro del caso Lava Jato, un plan de financiación de campañas políticas a través de coimas. Bueno, esa coima había que limpiar de alguna manera, había que lavar. Eso de vuelta es un esquema gigantesco. Dentro de ese esquema gigantesco, todo lo que tiene que ver con cambios pasaba por Darío Messer. Es el primer salpicón de Lava Jato que tiene nuestro país con un ciudadano que es paraguayo y muy amigo del presidente de la República. Más que salpicón, diría una tormenta que le cae verdaderamente a nuestro país. Y esta noche vamos a empezar a desarrollar también cuál fue el rol de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero en nuestro país, de la CEPRELAT. ¿Qué ha hecho verdaderamente ante esto que hoy está explotando y que tiene a Paraguay en la crónica internacional como el país que está dando protección a través de su propio presidente de la República a un hombre buscado por lavado de dinero y evasión de divisas? Y no lo estamos inventando nosotros, no es una cuestión antojadiza de la prensa paraguaya, es la propia prensa de Brasil la que habla y dice que el hombre cercano al presidente de la República está en nuestro país porque tiene un refugio y una protección especial. Pero no solamente la prensa de Brasil. Hoy vamos a mostrarles parte del documento del Ministerio Público de Brasil que habíamos revelado en el transcurso de la semana a través de nuestros servicios informativos en Telefuturo, pero queremos volver a mostrar como para que ustedes tengan una idea de qué es lo que se investiga prácticamente en Paraguay y dónde se establece por qué es importante que Darío Messer no solamente sea detenido, sino que sea extraditado. Lo que se dice puntualmente, Enrique, en ese documento, que ya lo revelábamos a través de nuestros servicios informativos, es que él en Paraguay podría tener una protección especial y además blindar sus bienes producto del crimen organizado. Asimismo. Vamos a revelar parte de ese documento porque son más de 400 páginas que tiene ese documento del Ministerio Público Federal de Brasil, pero la explicación es muy clara de cómo funcionaba este sistema de lavado de dinero y qué influencia tenía Messer. Primero Morco Messer, ese hombre que está allí con Cartes, y después su hijo Darío Messer, que es el que está ahí, efectivamente, el papá de este señor, Darío Messer. Vamos a explicar lentamente y tranquilamente para que ustedes puedan entender cómo funcionaba este esquema. ¿Qué tiene que ver Paraguay con el escándalo gigante de Lava Jato, del que todo el mundo habla, que tumbó gobiernos en Latinoamérica? ¿Qué tiene que ver Paraguay? ¿Cuál es el protagonismo de un paraguayo en esta historia? ¿Qué dice el Ministerio Público Federal de Brasil? Que cada movimiento
tiene la atención de gran parte de la prensa internacional por todo lo que está ocurriendo con este escándalo. Bueno, la idea es que hoy todos entendamos de qué se trata esta historia. A la vuelta de la pausa, esto y más en esta edición de AM. Ya venimos. Ocho de la noche con 16 minutos. Estamos en vivo a través de Telefuturo y ya nos acompaña la doctora Elsa García. Ella es parte de la decisión que se tomó respecto a este abuso sexual, o a este abuso, mejor dicho, no fue una situación que ella nos va a explicar con mayores detalles, porque en algún momento se confundió y se pensó que la violación ocurrió en este momento particularmente, pero es importante separar los momentos y entender un poco qué fue lo que pasó. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Sí, buenas noches, Santiago. Doctora, el caso que te tocó llevar fue un caso que a todos hasta ahora nos espanta de algún modo, y me imagino que para ustedes también el tratar fue delicado, como madre, como mujer, es algo que impacta. Contanos, ¿qué se te presenta puntualmente para que la historia sea entendida en su totalidad? Bien, el tribunal tiene un caso para juzgar, se trata de un abuso sexual que se detecta el 2 de diciembre del año 2014, cuando un niño es atendido en un hospital y el psicólogo que lo asiste detecta que hay una sospecha de abuso sexual. Y es así que ingresa al sistema de justicia. El niño en esa ocasión estaba acompañado de una tía. La familia pertenece a un sector vulnerable de nuestra sociedad, al Bañado Sur. Se les explica que deben recurrir al Ministerio Público y sin dar mucha fe a lo que estaba ocurriendo, la tía, presionada por aquel psicólogo, por así decirlo, que estaba cumpliendo bien su labor, claro, se acerca al Ministerio Público y realiza la denuncia del abuso sexual. Y es así que se hace una investigación y en medio de la investigación se hace un estudio psicológico al entorno familiar. Concurren de la familia del niño, concurren la tía, que fue la que hizo la denuncia, la abuela del menor, la madre del menor, y en la información que logra obtener la psicóloga del Ministerio Público, se detecta que en ese entorno, en el pasado, hubo un abuso sexual de parte del padre, que es el mismo acusado que nos tocó juzgar, hacia su hija. Pero ese hecho formó parte, digamos, de la cifra negra de la criminalidad, como dice Zaffaroni. Nunca ingresó al sistema de justicia y era simplemente una información que salió de la boca de ese entorno, que ya en ese primer momento ante el Ministerio Público se contradecía absolutamente, no colaboraba con la investigación del Ministerio Público. Hay que aclarar también, Santiago, que el caso no es de violación. El caso es de abuso sexual. El que a ustedes les tocó juzgar ahora. El que a nosotros nos tocó juzgar no es de violación, es de abuso sexual. Y establecer las diferencias entre lo que es un abuso sexual y una coacción sexual. El abuso sexual es aquel tipo penal del cual pueden ser víctimas los niños, conforme al artículo 135 del Código Penal. Se es niño hasta cumplir 14 años, o sea, toda la edad de 13 años se es niño. Sí. Y el Código considera que son actos sexuales aquellos tendientes a satisfacer la libido, es decir, que cualquier toqueteo, cualquier manoseo al menor es considerado abuso. Correcto. El mecanismo del cual estamos hablando es ese, el abuso sexual en el sentido de toqueteos, en el sentido de la interferencia en el desarrollo armónico del niño. No hubo coito en este caso, porque ese es un agravado del abuso sexual. Y tampoco es un hecho punible considerado violación, porque la modalidad no fue la fuerza con peligro presente para la vida y la integridad física. Entonces lo que hay que distinguir, doctora, son dos cuestiones. Primero,
La violación que no fue parte del análisis que se realizó en este caso que les tocó juzgar a ustedes, que si uno quisiera juzgarlo, lo juzgaría con todo el peso de la ley sin ningún tipo de duda, pero no es lo que a ustedes les tocó analizar. ¿Se dan cuenta que había existido esa violación en su momento hace cuánto tiempo? Y desde el 2014, por lo menos 6 años atrás. Correcto. Se dan cuenta de eso recién al ponerse a investigar el hecho que sí llegó a conocimiento de la justicia, que es el caso del abuso en sí. Correcto, es así. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta, recordad, Santiago, que yo soy juez de sentencia. Los jueces de sentencia recibimos una teoría del caso de parte del Ministerio Público y solamente vemos si corresponde absolver o condenar a una persona. La investigación está a cargo del órgano acusador, que es el Ministerio Público. En este caso, a mi criterio, el Ministerio Público actuó con absoluta solvencia. ¿Y por qué lo digo? Porque tomados de este informe psicológico del personal del Ministerio Público y ante la sospecha de que este niño podría llegar a ser en realidad el hijo de su abuelo y no este señor, su abuelo, el Ministerio Público responsablemente costea un ADN. Y a través del hisopado bucal, tanto del menor como de su abuelo, se determina que este menor es hijo del que resultaba ser su abuelo, según la investigación del Ministerio Público. Cuando el Ministerio Público detecta, confirma que esto era así, a la sociedad sorprende el hecho de que finalmente quien era el nieto termina siendo el hijo, ¿cómo se reacciona en juicio? ¿La familia estaba sorprendida? ¿La familia no podía creer lo que estaba pasando o la familia ya sabía y lo ocultó? Correcto, la familia ya tuvo que haber sabido en la etapa de investigación porque los medios de prueba son preparados ya en la etapa preparatoria y aquello se viene a defender en la última etapa del proceso penal, que es en la etapa de juicio oral y público. Es decir, que aquel ADN ya era un medio de prueba incorporado para la producción en el juicio oral y público. Es más, Santiago, en el juicio oral y público prestan declaración la abuela del menor, la madre del menor y aquella tía que hizo la denuncia. Estas personas no han brindado mayormente detalle alguno de los hechos relacionados con el menor. Han respondido al tribunal con evasivas, han omitido absolutamente los hechos, como si estos hechos no existiesen, como si en la cultura nuestra no importara tocar a un menor, y no, como si no comprendiesen que aquello fuese un abuso. ¿Y ustedes insistían en el marco del juicio en tratar de entender y mostrarles que esto estaba mal, pero ellos seguían sin que les caiga la ficha? Correcto. Nosotros como jueces de un proceso acusatorio mixto, en cierta manera estamos comprometidos con la búsqueda de la verdad. En todo momento hemos insistido y hemos tratado de obtener mayor información y realmente las evasivas eran muy grandes. O sea, ellos decidieron omitir, guardar los hechos y respecto a un posible abuso en el pasado respecto a la madre, eso no ha salido en lo más mínimo. Es decir, que la información nos ingresa a nosotros a través de ese informe psicológico. Y solo se corrobora con la prueba de ADN, no con ningún testimonio de ellos. Correcto, y solo se corrobora con la prueba de ADN. Entonces, como la prueba de ADN tiene un 99,9% de certeza, el tribunal da por declarado, o sea, declara la existencia del hecho punible de abuso sexual y puede cerrar el caso por las corroboraciones periféricas, porque existe un informe psicológico, porque existe esta prueba tan directa, pero de ninguna manera esta información ha ingresado por boca de la familia, que decide guardar silencio. Otra cosa que conviene aclarar es que en la etapa que el Ministerio Público toma conocimiento de estos hechos es recién cuando tiene la prueba de ADN. Entiendo que en el Ministerio Público debe existir algún tipo de investigación, pero si calculásemos que la madre en aquel tiempo, 6 años antes del 2014,
ya tenía aproximadamente 15 años. Hay que ver cómo va con una posible sospecha el hombre de una investigación por estupro. Y lo digo por una sospecha porque vos sabés que los jueces siempre hablamos, o los abogados decimos, supuesto hecho hasta que exista una sentencia firme. Entonces, habría que ver si aquel hecho, en la actualidad, yo te había comentado eso en radio, podría ser que aquel hecho o la sanción, la posibilidad que el Estado tenía de sancionar ya esté prescripto. Doctora, justamente respecto a eso, mucha gente que no tiene la obligación de conocer, o sea, tendría la obligación de conocer detalles de la norma, pero quizá eso le corresponde más a un profesional, como el caso de un juez, de un abogado, de un fiscal. Hoy dice públicamente cómo puede ser que no se condene a mayor tiempo. ¿Cuál fue la norma que ustedes tuvieron que aplicar para condenar a este hombre a 4 años y 6 meses de cárcel? ¿Y por qué 4 años y 6 meses de cárcel y no 20? Bien, nosotros hemos aplicado el artículo 135 del Código Penal, modificado por la ley 3440/08. Aplicamos el inciso primero, aplicamos el inciso segundo, y en el inciso segundo hay un numeral que habla del padre biológico. Y entonces con esa situación pudimos subir el marco penal, que el tipo base tiene un marco penal que va de 6 meses a 3 años de pena privativa de libertad. Y este tipo agravado, por así decirlo, porque hay varios agravados dentro del mismo tipo penal, tiene una sanción que va de 6 meses a 5 años. Entonces, los jueces no somos jueces de conciencia, somos jueces de derecho. Hay veces que nos tocan, y estos casos te lo aseguro que sí nos tocan. Yo hace 12 años que soy juez, hace 30 años trabajo en el Poder Judicial, y te aseguro que estos casos nos tocan, pero hasta las fibras más íntimas, y uno dice, realmente es escaso el marco penal. El marco penal va de 6 meses a 5 años, pero nosotros estamos obligados y compelidos por la ley a aplicar esa norma. ¿Por qué? Porque esa norma es la vigente para la fecha de comisión del hecho punible. Y también decíamos que en la actualidad existe una modificación legislativa. Yo te traje la ley. Existe una nueva ley, que es la ley 6002/2017, que endurece absolutamente los marcos penales. Y si fuese que en la actualidad tendríamos que aplicar esta norma, hoy día a este mismo hombre le podríamos aplicar una sanción que va de 10 a 15 años o de 15 a 20 años. O sea, si este caso se juzgaba con la nueva norma, ni por si acaso hubiera sido esta la condena que él recibiría. Totalmente. O sea que las leyes responden a momentos sociales que se viven en un determinado tiempo y espacio. Y gracias a Dios el legislador comprendió que en Paraguay el abuso sexual es un flagelo social. Evidentemente que en Paraguay este tipo de hechos es demasiado importante, y que hoy día, así como aquellos casos de robo agravado, casos de motochorro, etcétera, aumentaron también en sanciones los casos de secuestro. Entonces, muy sabiamente el legislador aumentó el marco penal. Ahora bien, no quisiera profundizar una crítica respecto de estos marcos penales, porque de entrada, por ejemplo, me llama la atención que tenga la misma sanción en la parte de 15 a 20 años, que tenga la misma sanción de un homicidio simple que va de 5 a 20 años. Porque entonces eso podría crear alguna situación, bueno, porque le dejaríamos con vida a la víctima, que es un testigo viviente, por ejemplo, ¿verdad? Pero en general creo que la norma, al aumentar estos marcos penales, tuvo en cuenta la realidad social, y que evidentemente a partir de ahora es bueno que existan programas de esta naturaleza que creen conciencia de lo que es un abuso sexual. Abuso sexual es cualquier toqueteo a un menor, cualquier exhibición de partes íntimas, tiene miles de formas de modalidad. Es exhibirse delante de un menor, es mostrarle una página pornográfica de nuestro celular, es exigirle que se toque, tocarlo, o que le toque otro y observarle. Y lo importante es que
concientizados con todo esto, en la actualidad se haya plasmado en una norma el derecho del niño, que es prevaleciente según la Constitución Nacional. Probablemente muchos no lo sepan por el paso del tiempo, pero la doctora Elsa García fue la persona que presidió aquel tribunal que condenó a los secuestradores de Cecilia Cubas. Fue un caso que nos impactó a todos en la sociedad, fue un caso que definitivamente uno lo mira y con el paso del tiempo sigue siendo una cuestión impactante. Pero quería preguntarte esto, doctora, porque hay veces que sucede con jueces o sucede con médicos, que uno ya no se conmueve ni se impacta con ciertos casos, pero al encontrarse con este tipo de situaciones, todavía esa impotencia nace al darte cuenta que la norma es ridícula respecto a la gravedad del caso que se está presentando. Sí, claro, yo creo que sí. Refiriendo este caso que hoy nos toca y recordando aquel gravísimo caso que me tocó juzgar, realmente las sanciones que aplicamos, yo creo que fueron las justas, pero que la realidad de aquel caso era demasiado fuerte. Encontrar a la víctima en esas condiciones y poder hacer un montón de corroboraciones en medio del juzgamiento de esa causa fue muy fuerte. Aquel levantamiento de cadáver, aquel cuerpo momificado, aquellas circunstancias fácticas encontradas en la escena del crimen, todo aquello fue realmente de una experiencia demasiado fuerte para nosotros las personas que nos dedicamos a juzgar. Haber estado en la casa de Curuguatú, haber visto que las ventanas que rodeaban ese lugar estaban llenas de un plástico negro para que la víctima ni siquiera se oriente en tiempo y espacio, haber encontrado residuos de pastillas en ese lugar que daban cuenta que la víctima vivía sedada, realmente fue algo desgarrador. Y a lo largo de ese juicio que duró aproximadamente 6 meses, nosotros hemos producido un montón de pruebas que nos llevaron a una certeza absoluta de la existencia de esos hechos punibles y de la participación de los involucrados. Y teníamos tanta sobreabundancia de pruebas de indicios que lo pudimos hacer maravillosamente. Hoy día la fiscal que llevó la causa es fiscal general del Estado, Sandra Quiñones, y lo hizo muy bien, lo hizo con el fiscal Ortúzar y realmente la investigación fue magnífica. ¿Por qué? Porque aquellos secuestradores en su mayoría han caído por un cruce de llamadas. Y en Paraguay, cuando eso ni siquiera existía algún tipo de capacitación en el tema de cruce de llamadas. Y los miembros del Ministerio Público tuvieron que realizar una capacitación en Colombia a los efectos de poder cubrir y poder hacer objetivable un medio de prueba y comprensible y poder explicarnos a nosotros por qué razones consideraban que eso constituía un material de importancia. Y finalmente logramos la condena de todos estos ciudadanos por pruebas de indicios. ¿Y es posible, doctora, separarse de eso que estás contando, de todo lo que te toca vivir, sabiendo que era una mujer, sabiendo cómo la tuvieron, siendo uno de los secuestros más impactantes por el desenlace de la historia de nuestro país, y este caso en particular, donde se trata de una niña que finalmente es abusada o de un niño que es abusado? ¿Cómo es posible separar las emociones del momento en el que uno tiene que tomarse del derecho y solamente del derecho? Correcto. Yo ante todo creo, Santiago, que un juez siempre tiene que ser una buena persona y estar confiado absolutamente en que su ciencia lo está llevando a hacer las cosas como deben ser y tener un justo equilibrio en el momento que necesitamos bajar fuerte el mallete, dando una sanción alta para pasar un mensaje a la sociedad de que se abstengan de la comisión de este tipo de hechos punibles y que no nos tiemble el pulso, que confiemos en que lo estamos haciendo y lo hacemos cada día, cada uno de mis colegas lo hacemos con absoluta convicción.
si existe una convicción, aquellos sentimientos, no sé si por vocación, pero realmente cada día salir de ese lugar con la convicción de haber hecho lo que está bien es lo que nos impulsa a todos. Si hay algo que subyace siempre es que el derecho sea ejemplificador. Y decías recién que la sociedad se pueda abstener a realizar ese tipo de prácticas. Con el paso del tiempo, después de aquella condena a los secuestradores de Cecilia Cubas, los secuestros han continuado en nuestro país. Hoy tenemos a un par de personas secuestradas y los desenlaces no han sido menos impactantes. Lo mismo con el caso de los abusos y las violaciones. ¿Es ejemplificador el derecho, doctora? Yo lo que creo es que el fenómeno criminal subyace y habías traído, Santiago, vos a una persona que era un criminólogo. ¿Por qué la aplicación del derecho de manera continuada no puede cambiar a la sociedad? Tendrían que ocuparse los criminólogos y es de importancia mayor. La verdad que en Paraguay hay pocos criminólogos, pero realmente, ¿por qué sigue existiendo el fenómeno criminal o por qué sigue existiendo este tipo de hechos punibles a pesar de las fuertes sanciones que aplicamos? Es todo un pensamiento que tiene que ir surgiendo en la cátedra, en la investigación científica, y a ver si el derecho penal no fue suficiente para solucionar todos los conflictos en una sociedad. Lo mismo quizá que los casos de feminicidio. Correcto. Desde que se sancionó esa ley, socialmente conozco más casos que lo que había antes. ¿Pero es porque se visibiliza de algún modo o porque no hay una lección que aprende la sociedad? Y yo creo que en la actualidad se socializa, la prensa interviene mejor en aquellos procesos y todo sale a la luz. Pero, sin embargo, creo que hay cuestiones sociales que son el caldo de cultivo. O sea, pienso que la crisis económica, la mujer que ahora sale a trabajar, el hombre que siempre se considera superior a la mujer, que cree que la mujer es de su propiedad y que entonces quiere someterla. Pero creo que todos estos comportamientos sumados a otros factores sociales como la existencia de mucho alcoholismo, drogadicción, familias destruidas, etcétera, etcétera, contribuyen para el caldo de cultivo de la existencia de cada día más hechos punibles de esta naturaleza. Doctora, por último, respecto a este hombre que recibió esta condena de 4 años, 6 meses, él, ¿cuánto tiempo en realidad tendrá que ir a la cárcel si es que va a ir a la cárcel? Él está en la cárcel, Santiago. Le aplicamos nosotros la prisión preventiva. Nosotros consideramos que se dan los presupuestos del artículo 242 del Código Procesal Penal. Consideramos que este es un hecho punible grave, aunque sea un delito, que existe en la actualidad un peligro igual y que evidentemente ese peligro está exacerbado por el monto, aunque no es de mayor importancia, de la sanción. Consideramos que se cumplen igual los presupuestos de la prisión preventiva. Y en ese sentido también decir que conforme nos enteramos de esa realidad familiar y conforme surgió del juicio oral y público, hoy día esa familia ya no convive la familia en un mismo lugar. Al parecer las mujeres fueron en otro sitio. Este hombre hoy día está en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú y el menor vive en un hogar. Y otra cosa que quiero aclarar, que había sido objeto de comentarios en varios programas, etcétera, radio, es que este tipo de hechos punibles tiene una fecha especial de prescripción, digamos, que el artículo 103, en el último inciso, revela que el cómputo se va a iniciar a partir de la mayoría de edad de la víctima. Resulta que hay que ver cuáles son los medios de prueba que pueda reunir el Ministerio Público que
no era la teoría del caso que tenía el tribunal nuestro para juzgar. Eso es objeto de investigación por parte del Ministerio Público en una investigación paralela que la verdad que no conozco mayores detalles. Y esas cuestiones quería decir. Correcto. Doctora, gracias por acompañarnos, muy amable. Buenas noches. La doctora Elsa García, que nos acompaña en esta edición de AM. Nosotros vamos a hacer la pausa y a la vuelta de la pausa vamos a meternos de fondo a lo que tiene que ver con el caso que ya les veníamos anunciando. Darío Messer, el hombre buscado en Brasil por el mayor escándalo de corrupción, conocido como el Lava Jato. ¿Cómo operaba este sistema en particular? ¿Qué es lo que hacían con el dinero que básicamente se reunía de algún modo para pagar a parlamentarios, para pagar a gente ligada a la política, a gente que estaba ligada a el poder de algún modo, sobrefacturando y sobrevalorando construcciones o proyectos que se desarrollaban en el Brasil, producto de estas coimas, producto de estas propinas que se daban? La investigación finalmente llega hasta nuestro país con este hombre cercano al presidente de la República, Darío Messer. ¿Dónde está Messer? En principio, todas las pistas conducían al Paraná Country Club. Les vamos a contar también cómo opera el sistema de seguridad del Paraná Country Club, porque llegaron hasta ahí y ya no lo encontraron. Sin embargo, hay un sistema de seguridad con cámaras, con tarjetas magnéticas, con las chapas que tienen un sistema automático para levantar el control dentro del acceso y la salida del Paraná Country Club, y eso les vamos a explicar en esta edición de AM. Nosotros hacemos la pausa. A la vuelta de la pausa venimos con este que es el mayor escándalo de corrupción del vecino país que salpica a Paraguay. Ya venimos. Nos acompaña el doctor Ricardo Preda, especialista en delitos económicos y sobre todo una persona que nos va a ayudar a entender qué es lo que significa el lavado de dinero, porque parece una cuestión muy compleja entender todo el esquema de cómo funciona, cómo se lava dinero, cómo se va de divisas, qué significa cada una de estas cosas que en materia de derecho a veces uno habla como si el resto supiera y entendiera de qué se trata verdaderamente, pero queremos que el doctor Preda nos explique con detalles y sobre todo bien entendible de qué se trata todo esto. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, Santi, para ti y para la audiencia AM. Un placer estar acá en el programa. Doctor, ¿qué es el lavado de dinero? Y básicamente, ¿cómo se lava dinero? A partir de esto que explota en Brasil, donde se dice son 1.656 millones de dólares, es apenas lo que se pudo corroborar, podrían ser más de 8.000 millones de dólares verdaderamente, sobrevaluaban obras del dinero que finalmente tomaban de Petrobras, repartían dinero hasta sectores políticos, sectores económicos de poder en el Brasil. Pero, ¿qué es el lavado de dinero propiamente? Bueno, el lavado de dinero, como decía un profesor mío, es algo que tiene su origen con el nacimiento del dinero. Ahora, como delito en sí, o sea, formalmente como delito, esto recién comienza a llamar la atención de los estados a finales de la década de los 80. En 1988, en el Congreso de Viena, que era un congreso relacionado al narcotráfico, se establece en ese congreso que se le inste a los estados, y de hecho que parte del tratado dice eso, que se les inste a los estados no solamente a penalizar el tráfico de drogas, sino también la legitimación del capital proveniente de la droga. Ajá. Bueno, a partir de ahí, de 1988, nuestra Constitución, y esto es muy importante, Santi, nuestra Constitución de manera expresa le ordena al legislador inferior, es decir, al Congreso, a que penalice la legitimación de capital proveniente del narcotráfico. El artículo, creo que 71 de la Constitución, así lo establece, y es así que en 1996 tenemos nuestra primera ley, la Ley 1015, que penaliza el lavado de dinero. Luego, el Código Penal de 1997
deroga la parte penal de la Ley 1015 y establece en su artículo 196 el lavado de dinero. Como el lavado de dinero tiene su nacimiento solamente en la legitimación de dinero proveniente del narcotráfico, pero eso luego fue extendiéndose más hasta la última modificación en el 2008, donde se amplió el catálogo de delitos y de hecho puede provenir de varios delitos que son comunes, por decir de alguna manera, como la estafa, la lesión de confianza, etc. ¿Cómo se lava ese dinero? Bueno, ahí viene la cuestión. El tema del lavado de dinero se puede realizar de diferentes maneras. El Código Penal, y acá lo importante es establecer lo siguiente, uno puede dar una definición teórica del lavado de dinero. Ahora, desde el punto de vista estrictamente legal, nuestro Código Penal establece que es lavado de dinero el ocultar objetos o simular la procedencia de objetos que tengan su origen en un catálogo de delitos, no en cualquier delito, sino en un catálogo de delitos. Acá ya hallamos una primera diferencia con la legislación brasileña. La legislación brasileña establece que lavado de dinero es ocultar o simular un bien proveniente de cualquier delito, o sea, cualquiera. En nuestro Código Penal no es cualquier delito, sino se establece en el artículo 196 un catálogo. Es decir, si uno oculta un dinero proveniente de un delito que no está en ese catálogo, propiamente no es lavado de dinero. Entonces, ahí hay diferencias entre la legislación brasilera y la legislación paraguaya. La paraguaya, muy parecida a la alemana, entonces se basa en un catálogo, es decir, no es el ocultamiento de un objeto proveniente de cualquier delito, sino de unos delitos que están expresamente establecidos en el artículo 196. De esos delitos expresamente establecidos, yo quiero ir al caso puntual para no dispersar por una cuestión de economía de tiempo. Sí. Este dinero básicamente nacía de la petrolera de Brasil, de donde se sacaban recursos porque había que construir obras. Las obras se sobrevaluaban. Las obras que podían costar $10 terminaban costando $10 millones, por poner un ejemplo. Todo ese excedente, que era dinero mal habido, por llamarle de alguna manera, terminaba distribuyéndose entre cambistas. ¿Qué rol tenían los cambistas y por qué las casas de cambio son sospechosas en los casos de lavado de dinero? Bueno, en Brasil, y acá vamos a la realidad de Brasil, Brasil tiene un control muy estricto hacia la salida del dinero de su país, distinto al caso paraguayo. Acá no hablando de lavado de dinero ni nada en particular, sino un paraguayo puede hacer una transferencia sin ningún inconveniente de su cuenta a cualquier lugar del mundo, el monto que le parezca, o sea, no hay ninguna limitación, uno no paga ningún impuesto por remesar su dinero al exterior. Distinto a Brasil, o sea, de Brasil yo no puedo extraer divisas sin que eso deje de pagar tributos, el solo hecho de extraer divisas del país. En el pasado, en Brasil, había unas cuentas que se denominaban CC5 que podían tener los extranjeros no residentes en Brasil y a través de esas cuentas CC5 se habían extraído muchísimo dinero de Brasil y habían parado en casas de cambio de Paraguay. Eso motivó en su momento el pedido de extradición de varios propietarios de casas de cambio en Paraguay y la justicia, acá es muy importante hablar de lo resuelto por la justicia paraguaya en aquel momento, porque Paraguay rechazó esos pedidos de extradición, argumentando que la conducta de evadir divisas, por alguna manera decirlo, no estaba penada en Paraguay y por ende no se podía conceder la extradición y fue rechazada. Este rechazo incluso tuvo la venia de la Fiscalía General del Estado en aquel momento, estamos hablando del año 2005, y fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia. En ese caso, que se llamó cuenta CC5, entonces el dinero provenía específicamente de lo que se denominaría una evasión de divisas, y por eso Paraguay rechazó. En el caso que me estás planteando ahora, aparentemente, si es así, yo no conozco el caso en detalle, ¿verdad? Pero si el caso es así, el dinero provendría de hechos de corrupción. Bueno, en ese caso, si se trata de una causación de un perjuicio a una empresa como Petrobras y el dinero proviene de ese hecho, sí sería punible también en Paraguay. Pero si se trata solamente de evasión de divisas, vamos a tener un inconveniente en cuanto a la doble incriminación. Insisto en esto, Doc. ¿Cuál es el rol de la casa de cambios? ¿Por qué el cambista es fundamental dentro de este negocio? Recibe reales y cambia dólares. O sea, básicamente esa es la operación y
y durante años ha sido, según comentarios, y eso fue lo que motivó esos pedidos de extradición en su momento de Brasil, que el dinero pasaba en físico, de reales, o sea, reales del lado brasilero, pasaban por tierra, por el Puente de la Amistad, al lado paraguayo, y en las casas de cambio se cambiaban a dólares y los brasileros podían remesar a los lugares donde ellos tenían sus cuentas, fuera de Brasil, obviamente. Sin tener un registro del origen de ese dinero. Claro, sin tener el registro del origen de ese dinero. Simplemente se traía, ahí ya no importa si los reales fueron, para los brasileros, ¿verdad? No importa si los reales fueron obtenidos lícitamente. O sea, en ese negocio estuvieron involucrados muchas personas que tenían negocios lícitos. O sea, tenían negocios lícitos, pero lo que querían eran extraer dinero de Brasil sin pasar por sus órganos de control, y eso motivó que se realicen varios procedimientos contra ciudadanos paraguayos en Brasil. Si tenemos a mano las placas que habíamos solicitado, y Enrique también tiene algunas como para explicarnos todo esto, me gustaría que lo pongan al aire, por favor. Esto que tiene que ver con el silencio que denominamos nosotros por parte de la CEPRELAT, que hasta ahora no se ha expresado respecto a esto que sucedió, salvo una declaración pública de su titular diciendo que ya desde el 2014, 2015, 2016, ellos le estaban siguiendo el rastro a Darío Messer, pero que desde la Fiscalía han dicho que recién esto llegó el 17 de abril al Ministerio Público como un informe. Vamos a la siguiente placa, vamos a ir pasando para poder entender un poco parte de lo que queremos mostrarles. Según informes de Estados Unidos del marzo de 2017, Paraguay es el mayor centro de lavado de dinero de América Latina. Organizaciones transnacionales lo que hacen es blanquear sus operaciones ilícitas a través de bancos, financieras y casas de cambio, y esto es posible gracias a fronteras sin control, a casas de cambios que no están reguladas. La cantidad de casas de cambios que hay en zona de frontera es impresionante, y el alto índice de corrupción y de impunidad. Mirando otro informe que es del mes de agosto del año pasado, el Instituto Basilea, que lo que mide es el índice antilavado de activos, dijo que Paraguay es el peor país de Latinoamérica en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Y este dato es fulminante. Entre 147 países, Paraguay figura entre Irán, Afganistán, Mozambique, Uganda, Tanzania, Camboya y Burkina Faso en materia de prevención de lavado de dinero. Sin embargo, lo que salta en Paraguay respecto a estas personas que estamos viendo, Morco Messer, Darío Messer, el propio presidente de la República, Horacio Cartes, que en su momento había tenido una condena por evasión de divisas, es verdaderamente un escenario tremendo. El mayor escándalo del lavallato de Brasil tiene que ver con constructoras y contratistas de obras públicas de Brasil que se repartían todos los contratos de Petrobras. ¿Qué es lo que hacían con estos contratos o cómo lo hacían básicamente? Con complicidad de los directores de la petrolera que sobrevaloraban contratos públicos. Producto de estos contratos públicos sobrevalorados es que en marzo del 2014 la Policía Federal empezó a realizar allanamientos en gasolineras que eran usadas para fachada del lavado de dinero y de los excedentes que se distribuían finalmente entre funcionarios sobornados, legisladores y políticos en general. Los números del lavallato nos muestran 1.800 procedimientos, cerca de 300 personas que terminaron siendo acusadas en el marco de esta investigación, 40 sentencias por corrupción con delitos como crimen contra el sistema financiero internacional, tráfico transnacional de drogas, lavado de dinero y evasión de divisas. Y además 183 condenas con 119 personas, y si sumáramos los años de cárcel, estamos hablando de más de 1.800 años de cárcel aproximadamente. En términos económicos, comprobados unos 2.000 millones de dólares, pero se estima que en realidad el perjuicio fue mayor a 8.000 millones de dólares. Y preparamos, Enrique,
un informe respecto a esto, pero antes del informe, este hombre que es clave para nosotros. Desde el 2009, el ministro secretario ejecutivo de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes es Óscar Voidanich. Han pasado varios gobiernos y Voidanich continúa en esta secretaría. A pesar de lo que les mostrábamos hace rato, son los índices de Paraguay en materia de combate al lavado de dinero. Pasó Fernando Lugo, pasó Federico Franco, pasó el propio Horacio Cartes y Voidanich continúa como el intocable dentro de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero. Hoy la Fiscalía, hoy el Ministerio Público dice que recién en el 17 de abril de este año, recibió informes de la Secretaría de Lavado de Dinero respecto a el caso Messer en particular. ¿Por qué no lo hizo antes? Voidanich tiene mucho que explicar a la sociedad paraguaya y a la justicia de Brasil respecto a los requerimientos que se han realizado desde un primer momento respecto al caso Darío Messer. Enrique, preparamos un informe que tiene que ver con Darío Messer en particular y el escándalo de Lava Jato. Así es, señor. El objetivo es que se entienda claramente de qué estamos hablando y qué fue noticia en estos días y va a seguir siendo noticia. Hablábamos recién de todo lo que tiene que ver con lavado de dinero, Paraguay respecto al lavado de dinero, y lo que vos explicabas sobre el caso Lava Jato, un esquema de coimas. Pero esas coimas es plata que uno no puede justificar. Por lo tanto, hay que lavar ese dinero y también hay que hacerlo distribuir de alguna manera que corra esa plata, preferentemente hacia el extranjero. Ahí es donde entra la familia Messer, donde entra Darío Messer como uno de los cerebros encargado de lavar dinero a través de casas de cambio y otros sistemas que vamos a ir explicando. Tenemos un informe, un disparador al respecto y después seguimos hablando del tema. Darío Messer, empresario brasileño involucrado en el caso de mayor lavado de dinero y evasión de divisas en la historia del Brasil, y uno de los mejores amigos del presidente de Paraguay, Horacio Cartes. Y me honra mencionar el nombre querido de don Morco Messer. Él me enseñó a reconocer y valorar al pueblo judío. Hizo nacer en mí profunda admiración por Israel. Para entender cómo operaba Darío Messer, hay que entender dónde empezó todo. La operación Lava Jato. Comenzó en julio del 2013 cuando la Policía Federal de Curitiba descubrió una red de lavado de dinero que operaba desde Brasilia y Sao Paulo. Se estima que entre el 2004 y 2012, cerca de 8.000 millones de dólares fueron licuados por esta red criminal que operó en toda América Latina. La organización estaba encabezada por Sergio Cabral, ex gobernador de Río de Janeiro, que fue condenado a 14 años y 2 meses de prisión por corrupción pasiva y blanqueo de dinero. Cuando el volumen operado por Sergio Cabral aumentó de manera exorbitante, sus principales operadores financieros, los hermanos Renato y Marcelo Chevar, buscaron la ayuda de Vinicius Vieira Barreto Claret y Claudio Fernando Barbosa. En marzo del 2017, Vinicius Vieira Barreto Claret y Claudio Fernando Barbosa fueron arrestados en Uruguay y extraditados a Brasil. Una vez detenidos, acordaron colaborar con las autoridades y de esa manera poder tener una revisión de futura pena y reducción de ser posible. Estos nombres son clave, ambos considerados por el Ministerio Público de Brasil como los cambistas de los cambistas. Se volvieron colaboradores y revelaron la existencia de un sistema llamado Bank Drop, compuesto por 3.000 empresas offshore en 52 países y que realizó transacciones por un valor de 1.600 millones de dólares. Traducido al español, empresas mayormente fantasma creadas en otros países y usadas para ocultar al propietario o beneficiario para lavar dinero. Paraísos fiscales para evitar pagar impuestos. Acá es donde ingresa Darío Messer al campo de juego. En 2011, los dos principales operadores solicitaron al empresario que aportara recursos para que la cuenta siga girando.
Darío Messer fue responsable de dar cobertura financiera a las operaciones de Claret y Barbosa, recibiendo el 60% de las ganancias. En sociedad con otro cambista, identificado como Enrico Machado, Darío Messer creó el banco Evergreen, EBG, un ente bancario ubicado en Antigua y Barbuda que pasó a tener relaciones con los negocios desarrollados en Uruguay y que fue instalado con la finalidad de ocultar recursos de los clientes en el mercado negro. De acuerdo con el informe con el que cuenta la justicia brasileña, la Casa de Cambio Grendagüe, con sede en Ciudad del Este, se encuentra vinculada a los negocios de valores de Messer. Básicamente, Messer era como la mano derecha de los cambistas Vinicius Vieira Barreto Claret y Claudio Fernando Barbosa, que a su vez eran mano derecha de los hermanos Chevar, que a su vez respondían directamente a la cabeza de todo el esquema, el ex gobernante de Río de Janeiro, Sergio Cabral, hoy condenado. Claret y Barbosa describieron de forma detallada las tipologías actuales de lavado de dinero y cómo desarrollaron, junto con Darío Messer, una compleja red de cambio paralelo basada inicialmente en Brasil y desde el 2003 en Uruguay, de donde remotamente comandaba sus negocios. Hicieron carrera en las casas de cambio de la familia Messer ya en los años 80, comandadas inicialmente por Morco Messer y al fallecer él, por su hijo Darío Messer. Claret y Barbosa trabajaron para los Messer hasta el día de sus arrestos, el 3 de marzo del 2017. Claudio Barbosa dijo en su testimonio de colaboración ante la justicia brasileña que entre los años 2009 a 2017 fueron destinados a Darío Messer 24 millones de dólares, la mayor parte de ellos registrados en cuenta de código Cagarras. Y me honra mencionar el nombre querido de don Morco Messer. Él me enseñó a reconocer y valorar al pueblo judío. Bueno, vamos a aplicar algunos puntos de este documento que ya hacíamos referencia, de hecho, en este material del Ministerio Público Federal de Brasil. Son más de 400 páginas donde se explica por qué se emiten las órdenes de captura internacional en Brasil, Uruguay y Paraguay respecto a 45 personas. Entre ellas estaba, por supuesto, Darío Messer. Este documento explica cómo funcionaba este esquema de lavado de dinero liderado de alguna manera por Darío Messer. Vamos a aplicar y arrancábamos con esto. La cabeza de esta organización criminal, llamada de esa manera por el Ministerio Público Federal de Brasil, era Sergio Cabral, quien ya veíamos recién, ex gobernador de Río de Janeiro, hoy ya está preso. Procesado también, toda esta organización criminal a partir de ahora cometió unos delitos, según el Ministerio Público, de evasión de divisas, lavado de dinero y también delitos de corrupción. En total, según el Ministerio Público de Brasil, toda la organización criminal, todo este grupo completo, liderado por Sergio Cabral, logró ocultar en el exterior, con el esquema que ya explicaba recién acá, un total de 318.550.000 reales en concepto de coimas. Es el monto total a la conclusión a la que llega esta primera parte de esta investigación del Ministerio Público de Brasil. Vamos a la siguiente placa y acá ya vamos a ver parte de lo que muestra de hecho este documento al que hacíamos referencia. En una de sus primeras páginas ellos muestran cuál es el esquema. Pone como la cabeza, el operador político y jefe de la organización criminal, como dice ahí, a Sergio Cabral, este hombre, el ex gobernante y ex gobernador de Río de Janeiro. Y a partir de ahí va bajando este esquema. Fíjense, un esquema que va bajando, con otros operadores administrativos, cómo funcionaba este esquema grande, hasta que se llega a estas dos personas que a partir de ahora se vuelven en elementos claves. Son los que están más abajo en la cadena, en esta cadena, pero son las personas que fueron detenidas y además contaron todo. Tuvieron lo que se llama una participación premiada en la investigación. Ellos accedieron a sentarse con el Ministerio Público, dar documentos, testimonios, pruebas. Por lo tanto, son colaboradores cercanos a la investigación y se ponen a contar absolutamente todo. Estas dos personas que se conocieron prácticamente en la década de los 80 y trabajaron directamente para Morco Messer, el papá de Darío Messer, es lo que dice también este documento.
Por lo tanto, conocían desde los 80, imagínense, cómo funcionaba el esquema de cambios y de lavado liderado por los Messer. Y ellos cuentan absolutamente todo. El otro esquema que muestra también esta carpeta, se puede ver de hecho cómo funcionaba esta parte, la del lavado a través de cambios. Y ahí se pone en el centro mismo de este esquema a Sergio Cabral, obviamente que es el cerebro de la organización. Un poco más arriba un operador financiero, los hermanos Chevar, que ya hicimos referencia recién en el informe, y ahí aparecen los dos elementos claves, Juca y Tony, que son, es el alias que utilizaron durante todo este tiempo. Juca y Tony, que respondían directamente al su jefe, Darío Messer, que usó el código Cagarras, que era una de las 3 cuentas que utilizó este hombre para hacer algunas de las transacciones. Vamos a hablar de eso más adelante. Vamos a concentrarnos en esto ahora, en la participación de Juca y Tony y cómo respondían directamente al jefe Darío Messer. Vamos a la siguiente placa, justamente desarrollando lo que tiene que ver con Juca y con Tony. Juca y Tony trabajaban y fueron detenidos en Uruguay porque trabajaban desde Uruguay, pero manejaban en forma remota todas sus transacciones directamente desde Brasil. Y desde Brasil ellos se encargaban otra vez de distribuir en forma remota y con operarios para otros países. Esto lo hacían, según el documento, con un sistema encriptado, lo que permitía que no se sabía de dónde salían las operaciones. Ellos estaban en Uruguay, pero la investigación no podía interceptar qué estaban haciendo Juca y Tony desde Uruguay porque se manejaban con un sistema encriptado. Vamos a la siguiente placa, por favor. Bueno, seguimos hablando justamente de estas dos personas, de Juca y Tony. Nos quedamos en esa parte y fíjense lo que les decía. La familia Messer es como la familia mentora de Juca y Tony. Primero fue Morco Messer, el papá. Cuando fallece Morco Messer, Darío es el encargado de liderar estas operaciones. También hay participación de otros miembros de la familia, que es lo que se explica en el documento. Darío Messer se hacía con el 60% de todas las ganancias de este equipo. Y los otros, Juca y Tony, se hacían con un porcentaje muy bajo, en un momento del 2%, en un momento llegaron hasta el 18%, pero las ganancias se llevaba básicamente Darío Messer. Para un 2% de las cifras que se manejaban es mucha plata. Es muchísima plata igual. Pero Darío era el que se llevaba la mayor cantidad de plata y también, como decía el informe, inyectaba dinero cuando necesitaban una cobertura financiera estas dos personas, Juca y Tony. Inclusive, en un momento, Darío Messer se alía con otra persona de nombre Enrico Machado y menciona como un ejemplo el documento, crean el banco Evergreen, EBG, que queda en Antigua y Barbuda y que se dedicaba básicamente al lavado de recursos de modo transnacional. Podríamos decir en términos muy sencillos, el doctor va a explicar mejor un banco offshore, digamos lo que ellos crearon. Finalmente esta organización, ya lo ponemos en el centro ahora, Darío Messer, porque era el jefe de todo lo que se encargaba de lavado de dinero con cambio, movió 1.600 millones de dólares en total. Tenía 3.000 cuentas offshore distribuidas en 52 países. Entre 2009 y 2007, mencionan la investigación, lo que revelaron Juca y Tony, le destinaron ellos un total de 24 millones de dólares en ganancias a Darío Messer. Es parte del esquema y un dato más a lo que preguntaba Santi sobre la cobertura que ellos daban. Menciona como una de las cuentas que recibió este beneficio de la cobertura, por ejemplo, una cuenta de Marcelo Odebrecht directamente. Menciona parte del documento de la Fiscalía de Brasil. Y hay casas de cambio de nuestro país que son puntualmente citadas en el informe del Ministerio Público y los vamos a ir dando a conocer en nuestros próximos servicios informativos en el transcurso de la semana también. Doctor, el lavado de dinero en sí, de todo esto que estábamos hablando, que llega a Paraguay, que se lava finalmente en Paraguay, constituyendo empresas o utilizando casas de cambio y demás, ¿qué implicancia tiene legalmente para nuestro país? Bueno, hay que recordar que en el tema de lavado de dinero hay un grupo que se llama Grupo de Acción Financiera Internacional, conocida por sus siglas GAFIT. En el caso de Paraguay forma parte de este grupo, específicamente GAFILAT, que es el GAFI para América Latina. Nosotros en principio debíamos haber sido evaluados este año, creo que pasó para el año que viene, evaluados en materia de cumplimiento de las normas antilavado. Paraguay había salido en su momento de la lista gris hace unos años y justamente a través de la anterior evaluación, que creo que fue en el 2008,
y ahora estamos ante una nueva evaluación donde si salimos mal parados, digamos, eso va a hacer que volvamos a esa lista gris. ¿Y qué efecto tiene eso para el país? Bueno, tiene como efecto para el país que los bancos que actúan como corresponsales, cuando uno va a realizar una transferencia, aunque sea a Argentina, muchas veces el dinero en realidad pasa por Nueva York. O sea, uno hace acá la transferencia, va a un corresponsal, la mayoría están en Estados Unidos, y de ahí va al otro lugar del mundo donde estamos enviando el dinero. ¿Qué efectos tiene cuando estamos en una lista gris? Que los bancos que actúan como corresponsales no quieren tomar cuentas de bancos paraguayos. ¿Por qué? Porque genera un riesgo mayor en tema de lavado, lo cual hace que tengan que invertir más en horas hombres de personas que estén controlando los clientes de Paraguay, y eso no justifica por el nivel de operaciones que tenemos en Paraguay. Ese es un efecto así tangible de lo que puede tener que seamos catalogados de un país vinculado al lavado de dinero. Ahora, vamos a ver cómo salimos en esta evaluación que nos toca, si no este año, a inicios del año que viene. Y Paraguay en materia normativa, digamos que cumple con los presupuestos generales del Gafi. Ahora, lo que se va a evaluar es si en la práctica se están aplicando estas reglas. Y me preguntabas hace rato cómo se lava. Y se lava a través de negocios que en la apariencia pueden parecer lícitos. Y qué efectos esto tiene para la economía. Y muchas veces puede crear burbujas. O sea, uno te podría decir incorrectamente que el lavado de dinero favorece a crear fuentes de trabajo, pero esa creación de fuentes de trabajo muchas veces es artificial, porque quien lava dinero, en especial producto del narcotráfico, lo que tiene es una gran cantidad de efectivo que lo quiere convertir en algo utilizable. ¿Qué significa eso? Que no es como una actividad comercial normal. En una actividad comercial normal, una persona quiere ganar dinero. Los que lavan dinero, en especial producto del narcotráfico, no quieren ganar dinero. Lo que quieren convertir ese dinero es en darle una apariencia lícita. Entonces, muchas veces pueden perder dinero en los negocios, pero con el solo fin de darle una apariencia lícita. Un hotel. Claro, un negocio. ¿Dónde está el efecto acá para la economía? Que ellos van a alegar que tienen un tráfico de dinero, teóricamente lícito, no lo es así. Ellos están utilizando ese dinero mal habido. ¿Y eso qué efecto tiene en la economía? Que muchas veces las empresas que sí tienen un capital lícito van perdiendo ante estas empresas, y estas empresas van generando supuesta clientela, supuestos negocios, que una vez que lavan todo ese dinero que tenían planificado lavar, se van, con el efecto de que dejan la fuente de trabajo que habían tomado en su momento, dejan sin ninguna cobertura, y las empresas que tenían un capital lícito, muchas de ellas pudieron haber quebrado en la competencia contra este tipo de capital. Competir, de hecho. Claro, pues es difícil competir con alguien que en realidad no le interesa ganar dinero. Lo que le interesa es, tiene una habitación con 100 millones de dólares en físico y lo quiere convertir de alguna manera en algo que se pueda utilizar. No le interesa que al final del día termine con 50 millones, pero 50 millones ya, como se dice habitualmente, lavados y que él pueda utilizar. Y ahí viene el tema de cómo afecta eso a la economía formal, a los empresarios que tienen que tomar un crédito para instalar una empresa, a diferencia de uno que instala una empresa al solo efecto de justificar movimientos de dinero. Y ahí está la simulación del origen. Cuando uno crea una empresa con el fin de aparentar de que el dinero que está insertando o está depositando en el banco proviene de una actividad lícita, pero esto realmente es solamente una fachada. En Paraguay, a través de reglamentaciones, se ha tratado de reducir este campo. Incluso ahora hasta los escribanos son sujetos obligados y tienen que declarar o le tienen que preguntar a su cliente de dónde el origen de ese dinero. También se ha tratado de limitar las operaciones en efectivo. Doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Santi, y por la invitación, y a la audiencia un saludo. Vamos a hacer una pausa, son las 9 de la noche con 19 minutos y a la vuelta de la pausa tenemos parte del cierre de esta edición de AM. Ya venimos. Nueve de la noche con 21 minutos en vivo, ya enseguida el fútbol a través de Telefuturo, por supuesto, en vivo.
El Paraná Country Club, Enrique, antes de agradecer a nuestros anunciantes, es un lugar donde se han llevado a cabo varios procedimientos, sí. Uno de ellos el de Pérez Corradi, por ejemplo, en su momento. Hace poco uno con un integrante del PCC también. Este es el Paraná Country Club. Esta es parte del condominio. Estamos hablando de 2 personas que fueron buscadas por parte de la policía paraguaya y quiero que atiendan bien esta cronología. 28 horas después de haberse desarrollado los procedimientos de búsqueda en Uruguay, iniciaron los procedimientos de búsqueda en Paraguay. Que no llegaba el oficio, que no llegaba la orden de captura, que se estaba traduciendo la orden, que la jueza del caso dijo no me corresponde a mí, le corresponde a otro juez. Un caso tremendo donde la justicia paraguaya se ha manejado con una lentitud impresionante. 28 horas, repito, habían pasado desde el momento en el que en Uruguay se empezaron a desarrollar las órdenes de captura, a poner en marcha los procedimientos, y en Paraguay todo continuaba sin moverse absolutamente nada. Sí, recuerdo que le preguntábamos al el fiscal internacional, el doctor Doldán, decía así: llamé a Interpol porque Interpol desde Brasil me preguntan, ¿ya hay difusión roja en Paraguay, sí o no? En Interpol no, todavía no recibimos la orden, vamos a recibir en un ratito. Un rato después se recibe, se pasa al fiscal internacional, el fiscal internacional de la justicia, se sortea, se traduce. En Uruguay ya estaban deteniendo a la gente sin ningún problema. El factor sorpresa, Santi, acá absolutamente se perdió. Y en el Paraná Country Club me contaba gente que está en el lugar, porque acá hay que separar muy bien las cosas. Si bien mucha gente se ha ocultado en el Paraná Country Club, aprovechando de algún modo el tener algún tipo de protección de gente ligada al poder, hay otra gente que ha colaborado con la justicia desde el mismo Paraná Country Club, dando datos que son absolutamente relevantes. Por ejemplo, en este lugar hay un sistema muy sofisticado de cámaras de seguridad, que primero pueden darle a la Policía Nacional, al Ministerio Público, a la justicia paraguaya, un compendio de imágenes desde el momento en el que empezaban a organizar las cosas para poder salir del Paraná Country Club. Por ejemplo, claro, son más de 100 cámaras que están ubicadas en diferentes puntos. ¿Con quién se fue? ¿Con quién estuvo la última vez? ¿Quién entró? ¿Quién salió? Vamos a suponer que no lograban ver a Messer porque la camioneta estaba totalmente polarizada, lo que fuera. El Paraná Country Club tiene un sistema de tarjetas magnéticas que cada condómino tiene como para poder entrar o salir del condominio. Ese registro es automático. Significa que si Enrique Dávalos es un condómino del Paraná Country Club, él a través de esa tarjeta magnética abre o cierra el puesto de control. El puesto de control es un puesto de control privado, pero además, gracias a las gestiones del empresario José Ortiz, se ha construido una subcomisaría en el Paraná Country Club. Algo de lo que hablamos mucho también en su momento. O sea, hay una guardia policial también en el lugar, no solamente una guardia privada. Exacto. Pero hay horarios en los que por una cuestión de fluidez en el tránsito no se utiliza la tarjeta magnética. Y directamente el sistema tiene la capacidad de escanear la chapa y abrir y cerrar el puesto de control. Claro. Con esto, ¿qué les quiero decir? Un peaje automático en otros países. Es imposible que no existan registros y rastros de la salida de Darío Messer del Paraná Country Club. Habrá que ver si el Ministerio Público solicitó ya esas imágenes y si el propio condominio dio finalmente conocimiento de todo esto. Nos vamos, señores. Gracias a todos por acompañarnos. Ya se viene el fútbol. Así es, ya se viene el fútbol. Nosotros continuamos atentos a cualquier novedad respecto al caso Messer. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo domingo. Chau, chau.